Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo encuentro de los diálogos de la Asociación Andaluza de Filosofía. Hoy nos visita el profesor de Filosofía de la Universidad del País Vasco, Albert Galván. El título de su intervención, El amnésico y el médico a palos, olvido y memoria en la China antigua. Uno de los objetivos de la Asociación Andaluza de Filosofía, que me honro en presidir, es promocionar el ejercicio de la filosofía en sus diferentes modalidades. Para satisfacer este fin, organiza desde abril de 2024 una serie de diálogos filosóficos online con objeto de dar a conocer la obra de diferentes pensadores contemporáneos por boca de ellos mismos. Se trata, por tanto, de que los autores convocados se confronten con el público asistente y respondan, aclaren o refuten los comentarios que se les pueda hacer. La intención de la AFI es que estos diálogos se prolonguen en el tiempo con la frecuencia de una sesión mensual, con la salvedad del mes de agosto de 2024, y algunos de los ponentes confirmados para el próximo curso, a partir de septiembre, son José Luis Moreno Pestaña, Javier Echeverría, Sebastián Gámez Millán, María Ascensión Marcelino, Alejandro Arozamena o Ernesto Castro. Tras una primera sesión celebrada el 12 de abril a cargo de José Antonio de la Rubia y su obra Fotocol, el profesor de la Universidad de Murcia, Pedro Redondo Reyes, nos habló el 17 de mayo de su libro Mínima Filológica, hacia una fundamentación filosófica de la filología clásica, y el pasado 28 de junio disfrutamos con la trilogía El beso de la finitud del filósofo Óscar Sánchez Vadillo. En un ensayo titulado Diderot como pretexto, un ensayo del año 1965, el profesor Enrique Tierno Galván afirma que la inteligencia humanística y la tristeza son inseparables. A diferencia de los intelectuales de Oriente, más confiados en la marcha de la historia, si es que es ello posible, dado el carácter circular del tiempo que tiene para muchos de ellos, y más contentos de vivir que los de Occidente, ciudadanos de la sociedad industrial avanzada, que comparten, según Tierno Galván, el estigma de la tristeza, a diferencia de los viejos escolásticos medievales, ¿no? Y para Tierno Galván, ser triste significa no entender el mundo, en tanto que conciencia de una pasividad injustificada, fruto de la frustración y el sometimiento a los elementos mecánicos del mundo, a sus condiciones objetivas, sin valorar sus elementos utópicos. En definitiva, la condición contemplativa ha hecho del intelectual occidental un enfermo. Se apuesta fácilmente por la acumulación sin apostar por el cambio de las cosas. Es verdad, Albert, no hace falta que lo contestes ahora, ¿no? Que los pensadores de Oriente y en particular los de China antigua, la China antigua, son tan alegres como los pinta Tierno Galván. ¿Por qué son los sabios, los desviados y los autócratas figuras de excepción en la China antigua? Parafraseando el título de tu libro. Cedo la palabra al vocal de Jaén de la Asociación Andaluza de Filosofía, Fran Fernández, para que haga la presentación del profesor Albert Galván. Pues bienvenidos a todos, bienvenido Albert. Es para mí un lujo y una satisfacción poder presentaros a mi antiguo amigo Albert Galván, paisano además, un tipo excepcional al que conocí pues recién iniciada la carrera. Él, quiero decir, pues le llevo unos pocos años, 6 o 7, y él es uno de los últimos alumnos que pudo estudiar, por lo menos parcialmente, en la mítica Facultad de Filosofía de Zorroaga, porque luego hubo un cambio de campus. Entonces, digamos, el espíritu de Zorroaga todavía en Albert, digamos, está presente de alguna forma. Bien, él nació en Barcelona en el año 73. ¿Perdón? Sí, digo que nació en Barcelona en el año 73, aunque reside en Irún, en Guipúzcoa, y se licenció en Filosofía en 1997. El caso es que después tuvo una beca predoctoral bajo su mentor Jean Lévy en, en París, y allí, digamos, se interesó, bueno, ya venía interesado por el mundo chino. Obtuvo su máster y el grado de doctor luego en la Universidad de Granada en el año 2007.
Ha trabajado como investigador postdoctoral en la École Pratique de Haute Étude de París, en la Friedrich Alexander Universität de la Universidad de Cambridge, en la Pompeu Fabra, la Universidad de París-Diderot y en el Max Planck Institute para la Historia de la Ciencia. Es decir, que el pobre Albert no tiene vida, sino currículum, digamos. El caso, digamos que hay por ahí un ruido un poquito molesto. El caso es que, lo que quería decir es que sé muy bien en qué consisten estas estancias postdoctorales y demás, porque la mitad del tiempo se la pasa uno intentando justificar por qué le han dado la beca y la otra mitad del tiempo intentando justificar por qué se merece otra, en vez de sencillamente dedicarse a investigar. Ha publicado algunos libros excepcionales, uno de muchísimo éxito, con 9 o 10 ediciones, que es El arte de la guerra de Sun Tzu, en Trota. Una delicadeza como es esta que os presento en pantalla, Elogio de la anarquía por dos excéntricos chinos del siglo III, una traducción que se publicó en Pepitas de Calabaza. Y el último trabajo suyo, del cual hicimos una reseña en Alfa, es este libro que ha mencionado Rafael, que es Figuras de la excepción en la China antigua. Y tiene entre sus manos magnos proyectos como es nada más y nada menos que hacer una traducción integral y anotada al castellano de los escritos atribuidos a Han Fei, de la cual quizá nos hable en su charla. Bien, después de este currículum, digamos, solamente decir que aprecio personalmente a Albert de una manera entrañable y que sus intereses ontológicos y morales son un poco difusos, pero si se sabe leer su hipotáctica prosa, porque él tiene también como maestro a Sánchez Ferlosio, veremos que le interesa los márgenes, bueno, él no diría los márgenes, él diría los arrabales, los defectos, la corrupción y la negatividad. Y coordinando con esta perspectiva ontológica, digamos, desde un punto de vista ético o moral, pues digamos, el castigo, el arrepentimiento y la culpa, entre otros. Entonces, me parece muy interesante esta, esta forma de exponer sus trabajos, que no es nada, es elegantísima y nada estridente, no como otros, por cierto. Y desde un punto de vista político, que está más escondido, hay quizá una cierta simpatía difusa y no explícita por el anarquismo, pero que se sustenta en esa atención que hace hacia lo extranormal, a aquello que se sale de cacho, se sale de madre, como el mismo hecho de que un chaval, un muchacho vascoparlante, catalanoparlante y francoparlante no tuvo inconveniente en olvidar su trilingüismo, digamos, de nacimiento para embarcarse en la aventura de aprender chino antiguo. Así que, si te parece, Albert, este es mi homenaje, digamos, a un amigo del que no me olvido. Muy bien, pues muchas gracias y bienvenidos a esta charla. Es un privilegio y un placer para mí estar hoy con todos vosotros. En primer lugar, me gustaría agradecer a la Asociación Andaluza de Filosofía por haber tenido la gentileza de invitarme y a mi amigo Fran, a quien yo tampoco he conseguido olvidar, por esa presentación que roza casi el ditirambo y que me ha gustado mucho. El título inicial un poco de la charla era El amnésico y el médico a palos, y pretendía ser una conferencia más al uso, un poco más convencional si se quiere, y un ejemplo de lo que suelo hacer yo en las conferencias, cada vez menos, en las que participo, que consiste o que estriba básicamente en la lectura y en el análisis de un pasaje. Pero como Fran tuvo a bien enviarme un poco las intervenciones precedentes y vi que el tono era más, pues menos convencional quizás, menos académico, y que se trataba más de presentar
o bien trabajos que se habían publicado o bien obras que iban a publicarse, pues en el último momento he decidido cambiar un poco la propuesta y aunque se mantiene el título, el contenido seguramente será distinto al que yo había previsto inicialmente. En cualquier caso, el tema seguirá siendo el mismo, el del olvido y la memoria en el contexto de la China antigua, que es un poco el ámbito en el que mis trabajos de investigación se han ceñido siempre, ¿no? Sobre todo el periodo preimperial anterior a la primera unificación del Imperio Chino, que data del año 221 antes de nuestra era, ¿no? Yo siempre he trabajado, digamos, en una horquilla temporal o cronológica que oscila entre el siglo V, VI antes de nuestra era, al siglo II, primero antes de nuestra era. Y es un poco donde se enmarcará también mi intervención a propósito de ese tema general de las relaciones entre el olvido y la memoria, ¿no? Que tiene que ver o que me gustaría formar parte de un libro que quizás algún día vea la luz, no demasiado lejos en el tiempo, aunque yo voy muy lento, por desgracia, que tiene que ver un poco con lo que ha señalado Fran en la presentación, por un poco esa inclinación, esa propensión que tengo yo, no solamente por los arrabales y la periferia, sino por esa negatividad a la que ha aludido también en su presentación, ¿no? Es un libro que me gustaría formar a partir de un conjunto de artículos que en parte ya están escritos, otros todavía no, y que tienen como elemento o matriz común los aspectos negativos de la sabiduría. Un poco, si se quiere, el punto de partida o el elemento así concomitante sería una frase que se encuentra en el Zhuangzi, que es un texto que se cataloga habitualmente como taoísta y que data del siglo IV antes de nuestra era aproximadamente, en donde se presenta la sabiduría declinada en tres formas que tienen como raíz una partícula de privación, que en chino se lee U. Entonces, en esa frase, el sabio es alguien que se nos presenta como desprovisto de, podríamos decir, un yo, un ego, desprovisto de logros y de méritos y desprovisto de renombre. Entonces, en esa frase, el sabio o la sabiduría se declina bajo esas tres formas de la privación, ¿no? Y el libro que me gustaría escribir un poco arranca de esa idea de la sabiduría como una forma negativa, al menos en la tradición taoísta. Y formando parte de ese conjunto de textos o de artículos está la idea de consagrar un capítulo al menos al olvido. Y es un poco lo que voy a hacer aquí, presentar no tanto algunos de los elementos que ya están más o menos articulados de ese capítulo, sino un poco explicitar las motivaciones, las ideas que me han conducido a interesarme por el olvido y tratar de subrayar quizás el interés que desde una perspectiva filosófica puede tener asomarse a esa cuestión, ¿no? Una cuestión que conviene señalarlo, ha quedado relegada al olvido precisamente en la tradición occidental, ¿no? Ha habido una presencia casi abrumadora de la memoria a lo largo de la historia de la tradición occidental, mientras que son muy pocos los pensadores, los filósofos que se han ocupado de la contrapartida de la memoria, que es el olvido. Entonces, así un poco para iniciar y antes de sumergirnos en el olvido, pues evocaré una lectura, el recuerdo de una lectura, ¿no? Y yo debía tener como 17, 18 años, yo creo que fue antes de que acudiera a esa facultad mítica y maldita de Cerroaga, cuando leí un relato muy célebre de Borges, que es Funes el Memorioso, ¿no? Y en ese relato, como sabéis seguramente, pues, que es un relato además escrito bajo la forma de un epitafio, lo cual es significativo, porque Borges trata, digamos, de rememorar el recuerdo del protagonista, que es Funes, y el narrador un poco relata la historia de ese individuo, de ese joven, que siendo un adolescente prácticamente, pues sufre un accidente, se cae de un caballo
a medio domesticar, ¿no? Y se golpea la espalda y a consecuencia de ese accidente, digamos que pierde la facultad de olvidar, ¿no? Y adquiere una facultad de la memoria absoluta, lo recuerda todo. Y yo recuerdo estar leyendo ese relato y regocijarme en esa idea, ¿no? Claro, yo todavía entonces era un estudiante y me quedaban, de hecho, muchos años todavía por delante de estudio. Y a mí la idea de adquirir de pronto una memoria absoluta me resultaba muy atractiva. Me resultaba enormemente llamativa y sugerente y casi virtuosa. No solo porque tenía que enfrentarme casi a diario a las obligaciones de un estudiante que pasan por la memoria y por el recuerdo, sino porque además yo estaba dotado, todavía lo estoy, de una capacidad para el despiste casi legendaria, ¿no? Y entonces la idea de adquirir una memoria robusta, absoluta, me parecía pues, muy agradable, muy llamativa, muy sugerente. Sin embargo, a medida que avanza la historia, los aspectos problemáticos e incluso dramáticos de la nueva condición de Funes se vuelven cada vez más evidentes, ¿no? Funes, en el relato de Borges, lo recuerda todo, pero en lugar de hacer que su mundo y su vida sean brillantes e intensos, esa especie de memoria absoluta, de recuerdo perfecto, lo descompone todo en sus elementos más diminutos. Y el hecho es que Ireneo Funes, según nos relata el cuento de Borges, muere solo 2 años después de ese accidente, ¿no? Si bien la muerte de Funes en el relato es el producto de una congestión pulmonar, el narrador y el lector con él suponen que esa muerte prematura está de alguna manera relacionada con la carga de una memoria excepcional que se ha vuelto imposible de soportar. Y hacia el final de esa necrológica, el narrador anónimo añade estas pocas líneas. Dice: sospecho, sin embargo, que no era capaz de pensar. Pensar es olvidar una diferencia, generalizar, abstraer. En el mundo saturado, repleto de Funes, no había más que detalles casi contiguos. Y para mí esa línea o esas líneas supusieron un descubrimiento, por otro lado, de algo trivial. Y es que el relato de Borges de alguna manera pone de relieve, con esa trama dramática, el papel crucial que desempeña el olvido, para empezar, en términos cognitivos. Lo necesaria que es su intercesión para la percepción y el conocimiento. La línea de Borges dice: sospecho, sin embargo, que no era capaz de pensar. Es decir, que de alguna manera, en contra de mis intuiciones iniciales, como lector adolescente, esa memoria absoluta lo que hace es confiscarle a Funes su capacidad para pensar. El relato sugiere, por tanto, las ventajas del olvido, unas ventajas que no se limitarían a esa esfera cognitiva, sino que también afectarían a cuestiones existenciales y a la forma en que llevamos nuestras vidas. Si bien es cierto que el relato de Borges se encuadra en la ficción, seguramente Borges está retomando ideas que ya están circulando en su tiempo y que estaban ya en boga a comienzos del siglo XX. Por ejemplo, en un autor que se llama Théodule Armand Ribot, que es uno de los primeros psicólogos que se ocupan de la memoria y del olvido, para quien el olvido, dice, salvo en ciertos casos, no es una enfermedad de la memoria, sino una condición de su salud y de su vida. O bien también una célebre observación de William James, en su trabajo sobre la experiencia religiosa, de que el uso práctico de nuestro intelecto, en el uso práctico de nuestro intelecto, olvidar es una función tan importante como recordar. O sea que de esa manera Borges está de alguna manera elaborando en el ámbito de la ficción unos pensamientos que ya están, digamos, en boga en la psicología y en la filosofía de comienzos del siglo XX. Pese a ello, todos estamos de acuerdo, todos estaríamos de acuerdo en que nadie desea tener mala memoria. La frustración, las punzadas de frustración que sentimos cuando nos olvidamos el nombre de un colega que nos han presentado hace unos instantes,
o una cita que habíamos acordado con un amigo, el cumpleaños de un familiar, o la ubicación exacta de una cita importante en un texto esencial que debiéramos conocer, motivan el deseo de disponer constantemente de todos nuestros recuerdos. Y con demasiada frecuencia el olvido se entiende solo como un azote, ¿no? Como una molestia, como una avería en nuestra capacidad mental, por lo demás eficiente. Sin embargo, basta con recordar o ojear el caso ficticio de Funes para apreciar el sufrimiento y las complicaciones asociadas a la incapacidad de controlar qué recuerdos nos vienen a la mente o a la pérdida de nuestra capacidad de olvidar. Es verdad que, como he dicho antes, el texto de Borges se sitúa en el terreno de la ficción, pero en ese mismo comienzos del siglo XX hay psicólogos que dan cuenta en su praxis y en sus análisis de casos que, si bien no llegan al extremo literario de Funes, en esa ficción de Borges, se quedan muy cerca, ¿no? Por ejemplo, está el caso del psicólogo ruso muy célebre Alexander Luria, que tuvo como paciente un individuo dotado de una capacidad de memoria prácticamente idéntica a la de Funes, y como él tenía una existencia más bien sombría, estaba atravesado por una gran cantidad de problemas cognitivos, también problemas sentimentales, problemas existenciales, que estaban asociados a esa facultad un poco asombrosa de la memoria. Olvidar, como decía, es siempre algo que tendemos a proyectar como doloroso. Olvidar significa perder nuestro apreciado pasado, sufrir confusión donde antes había comprensión, o desatender las propias responsabilidades hacia uno mismo o hacia los demás. Es algo que rara vez se hace a propósito, sino que más bien supone una fragilidad que tendemos a evitar o a superar. Y sin embargo, olvidar es precisamente lo que a menudo también queremos y necesitamos hacer en nuestras vidas. Al fin y al cabo, nuestra existencia está llena de experiencias desagradables e incluso traumáticas que preferiríamos olvidar si pudiéramos. Si la existencia del deber de recordar es controvertida, el deber de olvidar parece una idea mucho más aceptable. Desde esa perspectiva, el olvido puede ser una fuerza positiva en la vida humana que desempeña un papel decisivo en nuestra existencia. Y ese es un poco uno de los motores que suscitaron mi interés por el olvido, ¿no? Esa especie de representación que se ha vuelto convencional, que en parte, como diré ahora también, se ha abandonado, pero que en muchos ámbitos, incluso de la vida académica, persiste, ¿no? En donde digamos, el olvido tiende a representarse como una fuerza destructiva, como una fuerza meramente negativa, frente a las cualidades positivas, luminosas de la memoria, ¿no? La sorpresa del lector al encontrar esa descripción positiva del olvido en el relato de Borges se debe precisamente a que nuestra cultura, como cualquier otra cultura, tiende a celebrar el recuerdo y a olvidar o a olvidarse del olvido. De hecho, a menudo se deja de lado el olvido y se le destierra de forma natural para que ocupe una posición marginal o inferior, y se le considera, como he dicho antes, simplemente como el reverso negativo, casi tenebroso, de la memoria. Desde un punto de vista convencional, que yo considero que sigue tenazmente vigente, la memoria se ha presentado como el héroe radiante en primer plano, mientras que el olvido, definido como la pérdida de recuerdo de algo o el dejar de retenerlo en la memoria, se asocia o queda asociado, por tanto, al villano sombrío que acecha siempre entre bastidores. Por tradición, ese enfoque de oposición excluyente entre ambos fenómenos es el que ha prevalecido hasta fechas relativamente recientes, también en el mundo académico. Basta una visita rápida a cualquier librería o a cualquier biblioteca para darse cuenta del desequilibrio manifiesto que hay entre los ensayos, los trabajos dedicados a uno y otro fenómeno. Mientras que los libros y las monografías dedicadas a las distintas facetas de la memoria ocupan anaqueles y estanterías enteras, los libros dedicados
las facetas del olvido pues apenas se pueden contar con las manos o con una sola mano, ¿no? Hay un desequilibrio manifiesto que da cuenta de esa disparidad, de ese arrinconamiento que todavía hoy padece un poco el olvido frente a la memoria, ¿no? Esa extraordinaria abundancia de obras eruditas fácilmente disponibles contrasta con la escasez de trabajos que se dedican un poco a la cuestión del olvido. Pese a ello, en las últimas 2 décadas, el carácter distintivo de esa oposición excluyente entre memoria y olvido ha tendido a atenuarse y se empieza a percibir una representación más integral y menos simple de ambos procesos, ¿no? En esa nueva perspectiva, recordar y olvidar tienden a entenderse como fuerzas más bien complementarias y no como procesos antitéticos que se anulan mutuamente, e incluso como aspectos integrales a través de los cuales se forma y transforma la memoria cultural. De ahí que en muchas disciplinas que se agrupan en eso que se llama humanidades, se empieza a entender el estudio del olvido y el estudio de la memoria no como ámbitos separados, sino como una categoría, digamos, no dicotómica, más bien orgánica, ¿no? Se pueden mencionar muchos autores. Yo señalaré aquí muy rápidamente, por ejemplo, la obra de Aleida Assmann y su marido también, Jan Assmann, pioneros en ese cambio de paradigma, pero también podríamos señalar los casos del filósofo Svetan Todorov o el antropólogo Marc Augé, que han llamado recientemente la atención sobre los peligros y los estragos inherentes a ciertas formas rígidas de culto a la memoria y a su elogio incondicional y absoluto, al tiempo que han abogado por la necesidad de incluir siempre la interacción con las fuerzas positivas del olvido, ¿no? Son algunas de las pistas que dan cuenta de ese cambio de paradigma, ¿no? También entre algunos historiadores, ¿no? Por ejemplo, Mary Carruthers, que es una autora fundamental en el estudio de la memoria en la Edad Media y que, sin embargo, en el prefacio, la segunda edición de su célebre estudio sobre la mnemotecnia medieval occidental, afirma que es necesario explorar, dice, un tipo de olvido que en sí mismo resulta de una actividad de la memoria, ¿no? O bien Ian Whitehead, que también concluye su guía sobre el campo de los estudios de la memoria con la sorprendente afirmación de que el olvido, por paradójico que parezca, constituye un elemento crucial, si no esencial, en la trayectoria y dirección futuras de los estudios de la memoria. Son 2 testimonios que dan cuenta de ese cambio de paradigma incluso en el seno de los estudios de la memoria, donde en los últimos años hay una tendencia muy evidente de tratar de incluir el olvido dentro de esos esquemas y análisis a propósito de la memoria, ¿no? Pese a todo ello, y como he dicho antes, en lo que se refiere a la historia de la filosofía, las cosas prevalecen sin demasiados cambios, o esa es un poco la impresión que tengo, ¿no? Al fin y al cabo, en Occidente, en Mnemosine, ¿no? La musa del recuerdo es la madre de las musas y también de la filosofía, ¿no? Y desde el punto de vista de la historia de la filosofía, al menos en la tradición occidental, el olvido permanece casi siempre en una posición subordinada, ¿no? Parece como si no hubiera mucho que decir sobre él, o si solo pudiéramos hablar en un sentido negativo, ¿no? En tanto que pérdida, sustracción, borrado, confusión, negación, deterioro, desorden, descuido, omisión o distracción. No todas las formas de olvido son equivalentes y quizás luego tengamos ocasión de volver sobre esta idea y sería necesario examinar las diferencias entre ellas, ¿no? Pero todas se relacionan en mayor o menor medida desde esa tradición un poco que ha prevalecido en la historia de la filosofía con un fallo de la memoria y por tanto con algo que se entiende como negativo. El olvido, por otro lado, no es activo, es una fuerza que se representa o tiende a representarse también en la filosofía como una fuerza pasiva y describe un proceso que se suscita en la mente o en la conciencia de forma involuntaria. Hay, desde luego, en la historia de la filosofía occidental algunas excepciones, ¿no? Entre ellas una de las más evidentes y las más contundentes es la de Nietzsche, ¿no? A finales del siglo XX,
para quien, o quien otorga al olvido un papel activo en la vida de la mente y también del cuerpo, ¿no? Para Nietzsche el olvido sigue siendo la condición de la memoria, de una memoria que no está obstruida por el pasado, ¿no? Pero en general el pensamiento tiene unos vínculos fructíferos y casi ineludibles e inevitables con el recuerdo, con la reminiscencia, ¿no? De ahí que, por ejemplo, todavía en alemán y Heidegger sacará punta a esta cuestión, pensar y recordar se responden y se corresponden, ¿no? Denken and denken, ¿no? O por poner un ejemplo todavía más paradigmático, en la obra de Platón, ¿no? En el mito de Er, al final de la República, si los oyentes lo recuerdan, se nos dice que hay dos caminos para las almas que atraviesan precisamente la planicie del olvido, ¿no? Lecé, que deben de beber las aguas del río de la desatención. Y dice Platón ahí en el 621 dice, ahora bien, para todos era necesario haber bebido cierta cantidad de esa agua, ¿no? Del agua del río de la desatención en la planicie del olvido, ¿no? Pero aquellos a quienes la sabiduría no salvaguarda beben más de la medida y cada vez que uno la bebe lo olvida todo. Desde ese punto de vista, y de acuerdo con lo que se señala ahí en el mito de Er, olvidar los acontecimientos de la otra vida es esencial para que el sujeto reencarnado se sienta responsable de la conducta de su vida actual. Pero por otro lado, el relato platónico también sugiere que las almas de los que poseen la sabiduría, frónesis, solo beben la medida justa de esas aguas del olvido, justamente para poder recordar la verdad que contemplaron y poder desearla de nuevo, para no olvidarse por completo de sí mismas. Olvidan solo lo que puede y debe olvidarse y retienen lo que permanece inolvidable, lo que no debe nunca olvidarse, lo inteligible, el bien, etc. En cuanto a los demás, casi como los animales, como las bestias, se arrojan al olvido, revolcándose en él con un verbo que da cuenta de una especie de mancha, ¿no? Mianoix, en griego, ¿no? Revolcándose como bestias, ¿no? Esa es también en gran medida la configuración o la representación que del olvido y la memoria encontramos en la tradición china, en sus corrientes fundamentales, ¿no? Por ejemplo, en el confucianismo, ¿no? En donde la virtud, la calidad moral de un individuo en gran medida se mide a partir de su capacidad para el recuerdo. El buen sujeto, el buen súbdito, el buen discípulo, el buen pensador es aquel que tiene presente siempre y en todo momento sus deberes como ciudadano, sus deberes hacia sus progenitores, sus deberes políticos hacia su señor o gobernante, pero también es aquel que recuerda permanentemente las palabras de sus maestros, las lecciones morales, las lecciones filosóficas que sus maestros o que su maestro ha ido desgranando a lo largo de la vida. De manera que en el seno de esa tradición confuciana el recuerdo y la memoria se sitúan en el centro. Es solamente en esas regiones más periféricas de la tradición que se llama taoísta, en textos como el Lao Tzu, como el Chuang Tzu o como el Lieh Tzu, en donde nos encontramos con una recuperación o un intento por subrayar las virtudes del olvido. El olvido que nos encontramos en esa tradición, si se quiere, casi subversiva, y desde luego un tanto periférica o marginal del taoísmo, formaría parte integrante de cualquier aprendizaje o posesión de una habilidad. Para estos textos, en especial para el Chuang Tzu, ese texto del siglo IV antes de nuestra era, la persona que ejercita su habilidad, por ejemplo, para nadar o para tocar un instrumento, no solo no tiene necesidad de recordar las lecciones que ha recibido y que han pasado enteramente por su cuerpo, sino que tampoco tiene necesidad de pensar en nadar ni de preguntarse cómo hacerlo. No necesita recordar que ha aprendido a nadar, ni lo que ha aprendido, ni cómo lo ha aprendido, ni cómo lo recuerda. Todo esto
ha sido y debe ser olvidado. De alguna manera ha sido asimilado y permanece inmediatamente disponible como recurso, como una forma extraña de un olvido con una capacidad permanente. Aquí, en esa otra tradición, el olvido no se opone en modo alguno a la memoria, sino que se refiere a la forma misma en que el cuerpo la utiliza. Por seguir un poco con el ejemplo de la natación, aparece explícitamente en ese texto del Zhuangzi, recordar cómo nadar no es lo mismo que recordar episodios en un proceso de aprendizaje o recordar los movimientos que hay que realizar. Es nadar y punto. El nadador no se deja estorbar, el buen nadador, podríamos decir, no se deja estorbar por ningún recuerdo, porque su olvido es la forma activa de su memoria, su forma efectiva y activa. Y esto ocurre en casi todas nuestras facultades corporales o en casi todas nuestras facultades de destreza, en donde nos resulta necesario de alguna manera tener presente el olvido de aquello que hemos aprendido. Si alguno de nuestros oyentes o espectadores ha tenido la experiencia del aprendizaje de la natación o de cualquier instrumento musical, sabe de lo que estamos hablando. Al respecto hay una carta muy bonita de Kafka a uno de sus amigos, en donde sabéis que Kafka le gustaba mucho nadar, esa frase célebre ha estallado la Primera Guerra Mundial y por la tarde he ido a nadar, ¿no? Sin embargo, al parecer Kafka no se encontraba del todo cómodo en ese medio acuático, ¿no? Y entonces, en una carta enviada a uno de sus amigos, trata de esclarecer a qué se debe esa falta de comodidad o de naturalidad en el medio acuático. Y entonces confiesa, dice, yo creo que se debe a que no he conseguido olvidarme del todo de la época en que no sabía nadar. Entonces, nadar y desplegar esa destreza en el medio acuático supone una forma de olvido, ¿no? Olvidarse de cuando uno no sabía nadar. Y lo mismo sucede en cualquier ámbito de la destreza corporal, ¿no? Tocar un instrumento supone olvidar el proceso que nos conduce a saber tocarlo, olvidarnos incluso del propio instrumento y desde luego olvidarnos incluso de nosotros mismos. Solamente se adquiere un grado de destreza superior cuando uno se deja o se abandona a esas formas un poco sorprendentes de olvido. Y esto es un poco lo que encontramos también en el Zhuangzi de forma recurrente, ¿no? Hay una frase del capítulo 19 en donde intervienen o dialogan dos personajes históricos, pero que en ese caso adquieren una función ficticia, que son Confucio y su discípulo predilecto, que se llama Yang Hui. Y este Yang Hui, que es el discípulo predilecto de Confucio, se encuentra con un individuo que, al parecer, tiene una habilidad extraordinaria a la hora de moverse en el agua, ¿no? Y entonces interroga a su maestro a propósito de esa destreza sorprendente, y en un momento dado Confucio, en esa escena ficticia del Zhuangzi, dice: el buen nadador aprende cuando tras numerosos intentos se olvida del agua. Uno se olvida incluso del medio, de que está en el agua, ¿no? Un poco haciendo referencia de nuevo a esa anécdota de Kafka, ¿no? Solamente conseguimos nadar bien cuando nos olvidamos que no sabíamos nadar, de lo que tenemos que hacer para poder nadar bien, incluso de que estamos rodeados de agua, ¿no? Olvidar el agua, olvidar la natación, es estrictamente saber nadar. Y este saber es un saber práctico que solo se da en su ejercicio. Y ese ejercicio, a su vez, puede ser más o menos fluido, más o menos espontáneo, pero queda claro que cuanto más se domina una habilidad, más se domina una destreza corporal, más se olvida o se ejercita inadvertidamente. La memoria del aprendizaje impide, desde ese punto de vista, que el aprendizaje llegue a la inconsciencia y que el gesto se realice con total espontaneidad. Un exceso de memoria, una memoria, digamos, hipertrofiada
que se vuelva incapaz de olvidar los pasos iniciales de aprendizaje, bloquea esa destreza natural, corporal y práctica, porque impide que se suscite esa forma particular del olvido. Ese olvido que se alude en el Zhuangzi no sería ya un estado pasivo, sino que se nos representaría como un recurso, como una fuerza activa. No sería tanto ya una carencia, sino una adquisición. La cuestión es que, y esta es un poco la pista que me gustaría seguir en esa exploración todavía muy tentativa, es que en el Zhuangzi el ejercicio de esas aptitudes más integradas en el cuerpo se convierte en una especie de modelo, de paradigma, para pensar también otras esferas de la actividad y por tanto, de la vida humana, ¿no? Desde las más triviales, desde las más corporales, como esa destreza en la natación o en el descuartizamiento de una res, como es el caso de otro famoso episodio, a las más intelectuales. Voy a citar al respecto otro pasaje esta vez integrado en el capítulo 6, en donde de nuevo nos encontramos los mismos protagonistas que en el pasaje anterior, Confucio y Yang Hui, su discípulo predilecto. De nuevo es una escena ficticia en donde están dialogando el discípulo con el maestro, ¿no? Y el discípulo, Yang Hui, le dice: he progresado. Y entonces su maestro Confucio exclama: ¿qué quieres decir? Y el otro le responde: he olvidado el humanitarismo y la justicia, que son dos de las virtudes morales fundamentales del proyecto confuciano. Y lo primero que le dicen para dar cuenta de ese progreso, ese discípulo, es que ha olvidado el humanitarismo y la justicia. Entonces Confucio replica: está bien, pero aún no las ha alcanzado. Un poco ese diálogo entre el maestro y el pequeño saltamontes, ¿no? El maestro le dice: está muy bien, pero todavía no se ha alcanzado la excelencia, ¿no? Entonces pasan los días y vuelven a verse, y entonces el discípulo Yang Hui le vuelve a decir: he progresado. Y Confucio vuelve a decirle: ¿qué quieres decir? Y Yang Hui responde: he olvidado los ritos y la música. Otra vez, dos de los elementos fundamentales, cardinales, de la propuesta filosófica, política y moral de Confucio, ¿no? Y Confucio replica: está bien, pero aún no lo has alcanzado. Y al cabo de unos días vuelven a verse y Yang Hui le dice: he progresado. Y Confucio vuelve a exclamar: ¿qué quieres decir? Y la respuesta de Yang Hui en ese caso dice: me senté y olvidé. Y a partir de ahí el pasaje ya inicia un elogio desmedido de Confucio hacia su discípulo, hasta el punto de que el pasaje concluye con Confucio rogando a su discípulo que lo acepte como discípulo. Hay una especie de ironía y de sarcasmo en donde al final del encuentro el maestro Confucio se presenta como discípulo de su discípulo. El pasaje en realidad es algo paradójico, puesto que cada vez que este discípulo dice he olvidado algo, en realidad lo que nos encontramos es una paradoja. Uno no puede decir de forma estricta: he olvidado los ritos y la justicia, o los ritos y la música. Uno puede decir he olvidado tu nombre, pero no puede decir he olvidado que tú, presidente de la Asociación Andaluza de Filosofía, te llamas Rafael Guardiola. Eso es una contradicción en términos, y es justamente lo que comparece en esa escena. Yang Hui, cada vez que dice he olvidado la justicia y el humanitarismo, está de alguna manera o bien exclamando una contradicción, una paradoja, o un tipo de, por lo menos, de incongruencia lógica. Uno no puede olvidarse de aquello que enuncia que se ha olvidado. Entonces, aquí lo que está en juego es una forma, o esa forma de olvido a la que apunta el Zhuangzi de forma muy recurrente, que se presenta bajo una luz positiva y que tiene que ver con esa capacidad de integrar de forma natural unas destrezas que en este caso se proyectan no ya en el ámbito de una acción de destreza corporal, sino en el ámbito
de la acción moral. De alguna manera, para comportarnos de forma virtuosa, nos va a decir el Zhuangzi, el primer requisito es olvidarse de la virtud y olvidarse de la moral. Es un poco lo que señala, entre otras cosas, ese pasaje, ¿no? Es una escena de instrucción, una escena pedagógica, y sin embargo lo que comparece como en el centro de esa pedagogía o de ese intento por enseñar algo es una forma de olvido. Y eso me conduce, no me voy a extender demasiado, que ya va pasando el tiempo, nos conduce y es un poco lo último que señalaré, a ese carácter involuntario y de alguna manera paradójico que tiene, bajo muchos puntos de vista, el olvido, ¿no? El olvido frente a otros estados de la conciencia es un recurso casi refractario a la voluntad. Uno puede tratar de adiestrar voluntariamente el recuerdo y la memoria, pero parece mucho más difícil hacer lo mismo con el olvido. Hay un célebre y precioso artículo de Umberto Eco que se llama Ars Memorialis, no, perdón, Ars Oblivionis, con signo de interrogación, y luego dice olvídalo, ¿no? Entonces, contrapone un poco las artes de la memoria medievales con el planteamiento o la hipótesis de si sería posible hacer lo propio con el olvido, ¿no? Y dice, olvídalo. El olvido es una fuerza, un recurso refractario a la voluntad, ¿no? Y eso me conduce un poco a las reflexiones que no explota a propósito del olvido, aunque lo menciona de pasada en su ensayo, un filósofo contemporáneo que es John Elster, que yo creo que Fran conoce muy bien, en un ensayo que fue publicado originalmente en inglés, yo creo en el año 83, ya tiene unos cuantos años, y luego casi inmediatamente traducido al castellano por Enrique Lynch, como Uvas amargas. Y en uno de los capítulos de ese texto, que es una delicia por otro lado, yo creo que es el segundo capítulo, si no recuerdo mal, el segundo capítulo dice estados que son esencialmente subproductos. Y entonces dice, voy a leer el libro de Elster, dice, ciertos estados mentales y sociales parecen tener la propiedad de que solo se producen como subproducto, como producto derivado, de acciones llevadas a cabo con otros fines. O sea, nunca pueden generarse de manera inteligente o intencional, puesto que en cuanto uno intenta producirlos, la tentativa misma impide que tengan lugar el estado que uno se propone generar. Esos son un poco esos estados un poco paradójicos que son esencialmente subproductos. Es decir, que solamente se producen cuando uno no intenta producirlos, cuando uno, digamos, renuncia a producirlos. Y la paradoja viene dada por el hecho de que, como dice un poco más adelante el propio John Elster, dice, como algunos de estos estados son útiles o deseables, a menudo resulta tentador intentar generarlos, aunque el intento esté ciertamente condenado al fracaso. Esta es, dice John Elster, la falacia moral de los subproductos. El hecho de que creamos que son posibles o es posible acceder a ellos u obtenerlos a partir de un intento voluntario por generarlos. Por otra parte, cada vez que observamos que algunos de estos estados se presentan efectivamente, nos sentimos tentados a explicarlos como resultado de la acción pensada para generarlos, pese a que esto es más bien un signo de que no se ha ejecutado ninguna acción de este tipo. Esta es la falacia intelectual de los subproductos, ¿no? Entonces, dentro de esa categoría de los subproductos, de los estados de la conciencia que son subproductos, John Elster, por ejemplo, señala, y tiene unas páginas deliciosas al respecto, el caso del dormirse. Y más concretamente el caso de los insomnes. El insomne es aquel que, digamos, intenta una y otra vez dormirse. Y cada intento por dormirse lo que hace es alejarle más de su objetivo.
como quiere a toda costa dormir, y es algo que se plantea y trata de planificar y de ejecutar, digamos, cada intento excita más la conciencia y, por tanto, lo aleja cada vez más de estar en un estado óptimo que le conduciría a poder dormirse. Eso también es lo que sucede con ciertos estados de la conciencia que podríamos denominar como espontáneos, ¿no? Esa especie de instrucción paradójica que es sé espontáneo. Por ejemplo, cuando tienes una cita, una primera cita y estás nervioso, ¿no? y te encuentras con un amigo y se lo cuentas y te dice, no te preocupes, sé tú mismo, ¿no? Sé espontáneo, ¿no? Sabes que no hay manera más eficaz de arruinar esa primera cita que intentar ser espontáneo, ¿no? Porque la espontaneidad sería otro de esos subproductos de la conciencia, según John Elster, y por tanto, para ser espontáneo es preciso abandonar, digamos, la idea de querer ser espontáneo. Uno se tiene que olvidar de querer ser espontáneo para poder ser efectivamente espontáneo. Y lo mismo sucedería con el olvido. El olvido también sería un subproducto o tendría, digamos, esa particularidad, ¿no? Uno no puede olvidarse de algo, no puede decir, olvídalo. Es una instrucción paradójica, como sé espontáneo, o sé natural. Y en el Tzonte también hay unas meditaciones, unas reflexiones muy pertinentes, muy interesantes a propósito de ese carácter un poco refractario a la voluntad que contrasta con esa exaltación y esa casi pornografía de la gimnasia de la voluntad que todavía hoy atraviesa nuestro tiempo, ¿no? Muchos de los estados más deseables son estados que se dan solo como subproductos y que por tanto exigen o pasan por ciertas formas de olvido que son las que de forma fecunda hacen posible que efectivamente podamos alcanzar esos fines, ¿no? Y entre ellos estaría también, curiosamente, la virtud. Solamente se podría ser virtuoso o se podría alcanzar la virtud si conseguimos desembarazarnos de querer ser virtuosos o de la misma idea de la virtud, ¿no? Y es un poco algunas de las ideas que se explotan de forma a veces muy indirecta a través de relatos, de anécdotas, de pequeños pasajes en ese texto delicioso que por otro lado me permito recomendar encarecidamente, que es el Tzonte. Y esto es son un poco algunas de las ideas que tenía apuntadas para señalar acerca de este tema apasionante, a mi juicio al menos, muy interesante y un tanto abandonado en la historia de la filosofía occidental, pero también incluso de la tradición china, que son las relaciones y las reciprocidades entre el olvido y la memoria. Así que nada, ahora cedo la palabra a Fran, que será el encargado de gestionar las preguntas, si las hay. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Albert, por esta exquisita charla maravillosa. A mí he apuntado aquí dos paginitas de ideas, así que si os parece, doy la palabra a aquellas personas que estén interesadas en comentar algo. Óscar, por ejemplo, y por mi parte solamente recordar aquello que se decía de Kant cuando perdió a su secretario o murió o algo por el estilo. Hay una frase que se encuentra entre los papeles póstumos de Kant y es acordarme de olvidar a Lampe, Sí. que se suele interpretar como que el pobre Kant ya estaba un poquito ya senil. Pero bueno, quizá debamos recuperar el honor intelectual de Kant a partir de tu charla, porque no creo que sea un caso de imbecilidad de la mente, la imbecilitas mentis de que hablaba Leibniz, que por cierto, solamente comentarte que la manera de contrarrestar la imbecilidad de la mente es la utilización de signos. Es decir, cuando don Juan Manuel en la Edad Media decía y de cor hizo la cuenta, es decir, y par cœur, es decir, de memoria hizo la cuenta, eso significa que nosotros tenemos unos recursos que son la simbología, los símbolos, que nos permiten el recuerdo y la memoria, porque es más fácil manipular esos signos
que hacerlo mentalmente. Y te lo dice alguien que cuando juega al ajedrez o tiene que combinar figuras, se encuentra con excesos de memoria, como por ejemplo que no he olvidado que tal pieza que tenía que estar ahí ya no está y cosas de este estilo, ¿no? Así que, y luego por otro lado, nuestro común amigo John Balza, cada vez que yo me iba a nadar, me recordaba el texto de Kafka, y ahora, pues yo que estoy intentando mejorar mi natación, es la mejor manera de hundirme, porque esto del rolido, tensar los glúteos y cosas de este estilo, en medio de la piscina no parece muy eficaz, ¿vale? Así que le doy la palabra a Óscar en primer lugar y si quieres comentar algo antes acerca de lo que te he dicho, pues estupendo. Sí, bueno, además Leibniz es un autor con un interés explícito por las noticias que empiezan a llegar por parte de los jesuitas, sobre todo de China. Hay una fascinación y una especie de sinofilia muy marcada en Leibniz y que es concordante además, ¿no? Y también a propósito del I Ching y de esa simbología, ¿no? Y sí, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, en el pasaje, o sea, en el relato de Borges, a propósito de Funes, ¿no? Cuando dice que Funes pierde la capacidad para pensar, tiene que ver con la capacidad de pensar entendida como abstracción, que es imprescindible para la formación de símbolos y de signos, ¿no? En el texto de Borges dice, era incapaz de reconocer como iguales, ¿no? Un árbol visto en un momento y el mismo árbol visto en otro momento, ¿no? Claro, porque su memoria retiene cada uno de los detalles, ¿no? Entonces es incapaz no solamente de elaborar el concepto de árbol, que supone olvidarse de las diferencias que hay entre los árboles individuales, sino incluso el mismo árbol visto o percibido en un momento y ese mismo árbol visto y percibido en otro momento, ¿no? O sea que la abstracción y la capacidad de pensar a través de signos requiere también de esa facultad del olvido, en parte, ¿no? Así que sí, aprecio mucho esas observaciones. Óscar. Hola, gracias Albert por tu exposición. Me ha gustado todo y estoy de acuerdo con todo. Incluso esta última asociación que habéis hecho entre tú y Fran me parece perfecta, porque yo la llevo haciendo hace décadas, desde que leí Funes el Memorioso, y no se me había ocurrido por escribirla nunca. Así que aprovecho la ocasión para emitirla aquí. Borges es un tramposo, en cierto modo, por dos razones. Primero, porque nunca fue tan simpático de joven como lo fue después, cuando ya era famoso y viejo, que esto no importa. Y lo segundo, porque está bien que se inspiren en grandes autores del pasado, sobre todo filósofos, pero está mal que no los cite. Y Funes el Memorioso, como acabáis de decir perfectamente, es claramente una aplicación de la monología de Leibniz. O sea, la monología de Leibniz se dice aquello de que la mónada tiene como consciencia solamente aquello que es claro y distinto, donde se ilumina la acción directa de la percepción, y su trasfondo tiene una luz de micropercepciones que quedan en lo confuso y, digamos, poco nítido o indiscriminado. Y efectivamente, Funes no es más que la aplicación en forma de relato de la era Leibniz que ha leído en la monología, de que cómo sería la pesadilla de alguien cuyas micropercepciones fuesen todas conscientes, o sea, estuviesen todos del lado de la luz y no del lado de la oscuridad que lleva siempre detrás la monada, porque la monada es capaz, por supuesto, de conocer todos los predicados que la corresponden y de recordarlos. Así que nos ha vuelto a hacer trampa, porque si nos va a contar la vida de Funes, que nos cita Leibniz. Porque ya sabéis que lo que dice la monología es, uno escucha en una orilla del mar, en una costa, escucha el conjunto de las olas, pero no cada uno por separado. Eso queda del lado de lo oscuro y distinto. De modo que Funes no es más que la puesta en hipótesis relatada de qué pasaría si alguien convirtiese en consciente la pesadilla, convirtiese en consciente todas las micropercepciones, como tal como las llama Leibniz. Así que yo le tengo mucha manía porque siempre oculta sus fuentes. Eso es lo que se dice de Descartes, que también lo era, un gran borrador de sus propias huellas. En cuanto alguien ha dicho algo antes que él, el tipo lo omite de modo astuto. No, espera, que termino. Estoy de acuerdo, por tanto, contigo con que la idea de que por supuesto, el olvido es complementario con el recuerdo. Te propongo una metáfora que se me ocurrió cuando tú hablabas, que es la de que creo que fue un tal Wolfgang Köhler el que estudió la psicología del Gestalt. De cierto modo, nuestra relación con el recuerdo y con los olvidos es la misma que la Gestalt tiene con la percepción. La de que para que percibas algo, naturalmente tienes que poder recortarlo sobre una silueta cuyo trasfondo o cuyo fondo es distinto. O sea, nadie puede ver una figura completamente blanca sobre un fondo blanco. Así que, claro que el recuerdo es complementario. No podemos recordar si no es porque somos capaces de olvidar.
Entonces, es complementario en el doble sentido de que no existe fondo sin figura ni figura sin fondo. O Sí, sea, sí. son los De dos caras hecho, de la moneda. No, pero espera, termino. sí. Te propongo, como yo conozco nada la filosofía o la tradición oriental, te propongo autores de la occidental que se han defendido estas ideas que no están tan poco subrayadas como tú crees, son muy poquitos, es verdad, o sea, hemos priorizado la memoria, pero para que sean objeto de estudio. El primero es Bergson, no recuerdo bien materia y memoria, pero materia y memoria se hace un análisis de la memoria absolutamente genial y que tiene que ver con el movimiento del cuerpo y no únicamente con el consciente de Freud. El consciente de Freud se olvida completamente, es uno de los grandes fallos, y luego también pasará lo mismo con Lacan, de motivos no teóricos para el recuerdo. O sea, ¿cómo Freud no puede haberse percatado de que nuestra memoria se da, como tú has dicho exactamente, pues yo estoy de acuerdo con todo, es un trasfondo de olvido que también es corporal? O sea, ¿cómo es que un jugador de baloncesto sabe tirar una bola cuyo peso no conoce, a una distancia que no conoce y con una parábola que no sería capaz de dar el ángulo, y sin embargo la mete mucho más que yo? Porque el cuerpo sabe hacer cosas que la memoria no sabe. Y el consciente tampoco. Y eso Freud no lo ve de ninguna manera. Al igual que aprendemos idiomas de modo inconsciente. Y bueno, es igual. Me sorprende que llame inconsciente a cosas como muy primitivas del estilo de eso, el deseo sexual y cosas así que, particularmente el obsesional, pero que no son tan habituales como tirar una canasta o saber nadar. Respecto a saber nadar, ha sacado el mito de de Platón, y efectivamente es que ya sabes que Heidegger no solamente habló del olvido del ser, que ya es hablar del olvido, sino que además detectó por primera vez en 2 milenios que la esencia contiene el término olvido. O sea que la verdad es el sin olvido, es el retirar el velo del oculto sobre lo olvidado. O sea que es lo que él llamó desocultamiento. Y ya sabes que el F es el nombre de Riol, leteo. Aquel río al que Platón se refiere, precisamente. Si bebes demasiado el leteo, entonces te olvidas de todo. Así que la verdad misma significa sacar algo del olvido. En Occidente, en Oriente. De hecho, tu metáfora de nadar viene muy al caso, porque el leteo es río, así que se puede nadar. Y al nadarlo y llegar al otro lado, te arriesgas a haber olvidado completamente la vida anterior. O sea que es verdad que la tradición occidental no ha reparado de estas cosas demasiado hasta Heidegger, pero sí que las ha tenido latentes en el propio término verdad. Porque el término verdad, de hecho, alguien me contó en la facultad, no sé dónde está escrito, pero no soy capaz de referenciar ahora mismo, de que de hecho el origen de la ceia, del verbo correspondiente al sustantivo verdad en griego, proviene de la antigua Esparta, antes que de Atenas. Consiste en la operación de erigir una estatua a aquellos héroes que son dignos de memoria colectiva. Y en cambio, olvido es la palabra que se corresponde a cuando descubres que esos héroes son menos honrados y menos probos de lo que uno piensa, pues destruir esa estatua. Destruirlas destinados al olvido. O sea, que el tema tiene un origen militar y además social. Y nada más, solo por ponerte la teoría de la Gestalt al respecto de esto, que es verdad que se inventó para otros fines, pero que se puede aplicar aquí, desmentir una vez más a Freud y a Lacan y todos los que han teorizado el inconsciente en términos demasiado, digo, teóricos y poco prácticos, poco relacionados con la vida del cuerpo, y decir que sí, que efectivamente para saber nadar hay que olvidarse de las reglas de nadar y que para saber hablar hay que olvidar la gramática. Muy bien. Pues muchísimas gracias por esos comentarios y observaciones, que son todas muy pertinentes. A propósito de las trampas de Borges, tan solo citaré, por si no conoces, yo creo que es un texto de Javier Marías, creo, pero no estoy seguro. En cualquier caso, sí estoy seguro del título, que es Borges el cleptómano, y donde saca punta un poco Lo desconocía. Lo voy a buscar. Vale, pues saca punta un poco a esa tendencia que señalas a propósito de Borges y que eso ha levantado a no pocos lectores, incluso admiradores del propio Borges, ¿no? Y yo creo que parte de un pasaje de la traducción de un texto inglés de Hartworth o de algún poeta británico romántico, si no recuerdo mal, que Marías cotejó y se encontró con un párrafo en la traducción de Borges que no encontraba en su edición del poeta inglés. Y entonces al principio dijo, bueno, pues será que la edición que tengo de este poeta no es suficientemente rica y exhaustiva. Y entonces se hizo estaba entonces él dando clases en Oxford, entonces se hizo con todas las ediciones así críticas de ese poeta y en ninguna encontró ese párrafo que sin embargo no chirriaba. Era un párrafo escrito, digamos, con el mismo estilo perfectamente integrado en la obra de este autor, ¿no?
y se quedó muy sorprendido y un tanto inquieto. Y dio la casualidad de que al poco tiempo Oxford invitó a Borges a dar una conferencia. Y entonces, aprovechando la presencia de Borges, creo que es Javier Marías, pero no estoy del todo seguro, le formuló la pregunta y le preguntó sobre ese párrafo, ¿no? Y entonces Borges se escabulló, ¿no? Y Marías, creo, o el autor de ese artículo al menos, decía, en ese momento tuve la conciencia clara de que Borges estaba mintiendo, ¿no? De que seguramente se había permitido un juego, ¿no? De introducir un párrafo suyo imitando el estilo del autor dentro de la traducción de ese texto, ¿no? O sea que hay toda una tradición dentro incluso de los admiradores de Borges que señalan esa tendencia cleptomaníaca o tramposa de Borges. Por otro lado... Recuerdo una nota rápida. Recuerdo que Victoria Sí. Campos te decía, Borges es un genio, porque sin duda le aprovecha mucho lo poco que lee. O sea, que hay mucha gente a su alrededor que lee mucho más que él, claro. No es que le aproveche, es que lo copia. Otra nota fácil es en El Inmortal. En El Inmortal hay un párrafo que es un resumen de La materia de la locura de Lovecraft. Que sabemos que ha leído a Lovecraft porque el libro de Arena le dedican cuentos. O sea, que lo que hacer es resumir a los demás. Sí, bueno, de todas formas, la literatura es también hurto sin Pero medida. hay que citar, Pero bueno, pero hay que citar. sí, sí, sí. Luego, a propósito de esos otros autores o pensadores que en la tradición filosófica occidental han pensado o se han ocupado del olvido, sí, sí, desde luego. Los que has señalado son todos muy pertinentes, en particular Bergson. Hay toda una tradición hermenéutica francesa que, inspirada en parte por Bergson, ha leído el Chuang Tzu. O sea que hay una especie de concomitancia entre ese texto del siglo IV chino, que es el Chuang Tzu, y ciertas propuestas que se encuentran en Bergson. Y por tanto, Bergson es un nombre perfectamente pertinente, pero también incluso el propio Montaigne, que tiene también... Habrá copiado también. No, solo copia a Borges. Solo copia Borges, sí. Bueno, no, también Ortega, si quieres sacarme las cosquillas, Ortega también copia mogollón. Bueno, o sea, que se podrían señalar otros autores, pero que se sitúan sobre todo casi en el siglo XX, ¿no? De manera muy reciente, ¿no? Es un fenómeno, curiosamente, bastante reciente, el del redescubrimiento de esas formas del olvido y su relación con la memoria, ¿no? Sorprendentemente. Y por último, la cuestión de la aletheia, que en parte tienes razón, yo no soy ni mucho menos ni siquiera un buen aficionado de filosofía griega, pero el término aletheia sí es sacar del olvido, pero tiene una A que es una A privativa. O sea, que de alguna manera también niega, es una negación del olvido. Y por tanto daría pie también a esa otra corriente que a veces se ha hecho mayoritaria de representar el olvido y la memoria como fuerzas excluyentes o antitéticas, ¿no? La verdad es ausencia de, privación de, olvido. De manera que, bueno, un poco por matizar. Pero de nuevo agradezco mucho tus observaciones y nada. ¿Hay alguna cuestión? Yo tengo una, y es, bueno, por contestar también un poquito a la jeremiada contra Freud de Oscar, y es que después de todo, Me Freud gusta la Julia, ¿eh? está diciendo Freud una cosa muy seria, y es que no hay olvido. Es decir, no hay olvido que pueda ser achacado a la imbecilidad de la mente, sino que el olvido tiene una causa que puede ser eventualmente averiguada en un momento dado. Así que si hay alguien que niega el La olvido, represión. perdón, La causa es la represión, claro. sí, claro, claro, por supuesto, es decir, hay una causa. Pero ese olvido, entonces la voluntariedad del olvido sobre la que has visto las paradojas o su involuntariedad tiene que ser repensada, porque si no hay olvido, si nos tomamos por un momento, como hipótesis, en serio la cuestión freudiana, entonces la cosa cambia un poco. Para contestar a la abogado de Pentes Pobres que ya queríamos en este momento hablar sobre Freud, y de que, claro, es lo que acaba de decir Albert, la tradición metafísica occidental ha consistido en, sabéis, precisamente por Heidegger,
en la metafísica de la presencia. Hasta que Heidegger descubre, un poco más adelante de ese tiempo, que la ausencia también es una completa tradición desde el punto de vista de Parmenides. Y puesto que la metafísica ha sido la tradición de la metafísica de la presencia, es decir, de todos aquellos autores y en general toda nuestra cultura que ha entendido que ser significa lo mismo que ser presente, o sea, que está entre nuestros ojos, lo que Heidegger llama Forhande, pues claro, el olvido es imposible, porque si ha existido, tiene que estar frente a los ojos. O sea, tiene que estar de alguna manera oculto y sepultado por la represión, pero allí. Porque nada existe que no esté en el presente absoluto. Y ya sabéis que el propio Husserl, maestro de Heidegger, también dijo que solo existe, la conciencia solamente es capaz de ser consciente del ahora absoluto. Así que, claro, sí, todos los autores que son metafísicos a más no poder, o sea, que no han superado esa tradición de ninguna manera, sino que han sido reprimidos por ella, pues sostendrán siempre que no solamente el pasado está enteramente en la actualidad recogido, sino que el futuro también. Entonces, por eso el futuro puede ser predicho por las ciencias, porque ya está aquí. O sea, que el único que ha roto con eso y que ha dicho lo que no existe todavía ya es, en cierto modo, pero como ausencia es Heidegger. Pero todos los demás, esclavos de la tradición, me atreverá a decir eso, que pasado, presente y futuro están abrazados en el instante actual de modo absoluto, que es la definición que dio Boecio de Dios. Dios es el ser eternamente presente porque en él futuro y pasado ya están en un éxtasis eterno, en palabras de Boecio. Así que sí, Freud hace lo que todo. Menos Bergson y Heidegger. Por cierto, Heidegger menciona a Bergson en la introducción de ese tiempo. ¿Defensa de Freud? No, mi pregunta era para Albert. Sí, el planteamiento de Freud es en un sentido mucho más radical que el de Schwann, ¿no? Y nos la tomamos en serio, supone un reto de representar esas relaciones entre memoria y olvido desde una perspectiva muy distinta, ¿no? Es cierto que un poco los trabajos que desde la neurología, las neurociencias se están publicando en los últimos años tienden a dar la razón un poco a esa tradición del Zhuangzi, donde la memoria y el olvido se encuentran profundamente imbricadas, ¿no? Y solamente hay memoria porque hay olvido, ¿no? Un olvido, digamos, parcial, pero la hipótesis de Freud para el pensamiento es muy estimulante. Más allá de que la praxis o las ciencias incipientes de la neurología, etcétera, desmientan el postulado, pero como postulado, más allá de su veracidad, desde luego supone un replanteamiento contundente. No sé, a pesar de que en lo poco que conozco de los planteamientos freudianos, hay momentos en que a partir de lo inconsciente recupera facultades y recursos que no estarían demasiado lejos de las facultades y de los recursos que le interesan al Zhuangzi o los autores que están detrás del Zhuangzi, ¿no? Pero sí, en su radicalidad supone un planteamiento muy distinto y un reto para ese esquema incluso del Zhuangzi, no cabe duda. Por otro lado, también quería señalar, un poco me he centrado en estos autores de la tradición taoísta, pero no son los únicos, ¿no? En ese autor que ha mencionado en la presentación, Fran, y del que estoy tratando de traducir sus textos al castellano, que se llama Han Fei, que es un autor que se enmarca sobre todo en la filosofía política, dentro de una perspectiva realista. A menudo se le etiqueta como el equivalente a Maquiavelo en la tradición china. Hay un pasaje de un capítulo en el que se comentan extractos del Lao Tzu, del Tao Te Ching, en donde Han Fei aboga por hacer o sea, conseguir el vacío de la mente, ¿no? Y señala la paradoja que supone el vacío de la mente, ¿no? Vaciar la mente, ¿no? Y recuerda mucho un poco lo que he observado un poco a partir de John Elster, ¿no? Y ese juego casi infantil de intenta no pensar en un elefante verde, ¿no?
El mero hecho de intentar no pensar hace que la imagen del elefante verde asome a la conciencia y, por tanto, desbarate el intento, ¿no? O sea que esas paradojas de la relación entre el olvido y la memoria están presentes también en otros textos, aunque de forma mucho más intermitente y más superficial que en el Chuang-Tzu, que ocupa un lugar muy preeminente. Rafael, tienes la mano, tienes la palabra en este momento. Muchas gracias, Fran. ¿Es conveniente el olvido en la acción política? ¿Qué dirían los taoístas? En la acción política es más difícil. Bueno, la damnatio memoriae de los romanos, que era, Sí, eso es acción política, y sí. eso es olvido. Sí, es un olvido. Hay un ensayo muy interesante de una autora que se llama Harriet Flower sobre la damnatio memoriae de los romanos y las paradojas que supone también a propósito de la relación entre memoria y olvido, ¿no? En el caso del Chuang-Tzu y de su propuesta política, que es también bastante subversiva y radical, no está tan clara esa facultad del olvido. Exploran, o yo al menos en la lectura que hago, los pasajes exploran más la fertilidad que esas formas del olvido puede tener en el ámbito de la ética, si se quiere, ¿no? Y me resulta menos explícito las reflexiones desde una vocación explícitamente política. Pero seguro que se pueden hacer. Seguro que se pueden hacer, aunque no me viene a la mente así ningún pasaje que pueda alumbrar de forma explícita esa cuestión, ¿no? Pero en la medida en que, para empezar, ¿no? Hay una apuesta por el olvido del yo en el Chuang-Tzu. Es un olvido del yo que tiene como consecuencia el deshacer la condición de súbdito, en gran medida. De un súbdito adecuadamente insertado en un entramado de obediencia política, de obediencia ritual, de obediencia incluso económica. Y por tanto, ese olvido del yo adquiere un componente potencialmente subversivo y por tanto, adquiere connotaciones políticas. Pero no tiene, o no encuentro en el Chuang-Tzu así de memoria precisamente pasajes donde adquiere una articulación explícita evidente. Alberto, intentando ayudar a Rafael en su pregunta, tú en el elogio de la anarquía relacionabas muy claramente esos textos con el movimiento cínico de los antiguos griegos, ¿no? También. Sí, sí, hay toda una serie de elementos concomitantes entre el cinismo antiguo y estas corrientes un poco del Chuang-Tzu en particular y también del Liet, ¿no? Por el carácter subversivo, casi que hay un componente casi dadaísta a veces en el Chuang-Tzu, ¿no? Muy llamativo, de ridiculización, de uso de un humor paródico, sin concesiones, un humor desgarrador, unas actitudes que rozan la incivilidad, ¿no? como en el caso del cinismo, una relación con el lenguaje que también cabría explorar, sobre todo en Diógenes de Sinope, y sus anécdotas que entran en relación con buena parte de los pasajes y de la concepción sobre el lenguaje que tiene Chuang-Tzu. Y a propósito un poco de esa concepción política que pueda tener el olvido, ahora me acabo de recordar, y es uno de los capítulos que dedico en ese libro sobre las figuras de la excepción, ¿no? Hay una serie de pasajes protagonizados en el Chuang-Tzu por mutilados. Y los mutilados en la China antigua son unos individuos muy particulares que
han perdido generalmente o habitualmente un pie a consecuencia de la aplicación de un castigo penal. Han cometido algún tipo de infracción, han ido en contra de la ley positiva y se les aplica como castigo esa mutilación, ¿no? Lo cual supone, digamos, arrebatarles la capacidad de hacer las paces o de restaurar su condición ilegal e inmoral, ¿no? Un cuerpo que ha sido torturado y al que se le sustrae una parte de su anatomía se presenta constantemente de forma rotunda ante los demás como culpable, ¿no? Y por tanto, ese estigma del castigo penal acompaña para siempre a esos individuos, de forma que son irreformables. La lógica penal de la China antigua no tiene ningún interés, ninguna voluntad por reformar a los inculpados, sino que los inculpados, a través de esos cuerpos torturados, desempeñarían una función pedagógica, de exponer el terror y el horror que espera y que aguarda a todo aquel que comete una infracción contra la ley, digamos, publicada por el soberano, ¿no? Por el poder político. Y sin embargo, en el Chuang-Tzu hay unos pasajes extraordinarios en donde un maestro se hace cargo de uno de estos mutilados y consigue que el mutilado se olvide de que lo es, se olvide de que es portador de ese estigma que le acompaña para siempre, ¿no? Y de alguna manera, a través del olvido, es un maestro que, de nuevo, no trabaja la memoria, no es un maestro al uso, no es un maestro convencional que trata de reforzar la memoria del discípulo, sino que más bien es un maestro del olvido que trata de despertar en el discípulo el olvido de lo que ha sido, ¿no? De lo que ha hecho en el pasado y de ese cuerpo estartalado que le acompaña para siempre, ¿no? Frente a esa lógica penal que no admite el olvido, ¿no? Y que está constantemente recordando a todos la infracción que cometió y el castigo que mereció, ¿no? Entonces, ahí hay un componente, se abre una dimensión del olvido que también es en gran medida política. Se me ocurre. Gracias, Albert. Le doy la palabra a Manuel, que tiene levantada la mano, y luego en el chat también verás que hay algunos comentarios. Vale. Y lo digo porque Asten ha comentado algo y Bermúdez también, que tiene en este momento la palabra. Manuel. Buenas, bueno, mi comentario por escrito no era más bien una butad, más que una interpelación. Que lo primero que quiero es felicitar a Albert porque me ha parecido que la ponencia ha sido formidable, suscitadora de muchas reflexiones. Y yo, aunque voy a cambiar de tema y voy a ser muy breve, porque lo que me interesa es otra de las consideraciones que me parece que a mí me gustaría más resolver. Y es que el año pasado estuve dándole vuelta durante varios meses a la cuestión de ese concepto de filosofía intercultural que se ha puesto ahora de moda, a propósito de un premio que hay aquí en la Universidad de Córdoba. Total, que dándole vuelta al asunto me percaté de lo siguiente, y es que tal vez nosotros, quizás profesores de filosofía, incluso filósofos occidentales, hemos vivido pues de espalda a la tradición filosófica oriental, hasta tal punto que en cualquier facultad de filosofía nosotros hablamos, qué sé yo, de filosofía del lenguaje o filosofía de la cultura o mil filosofías, pero cuando nos vamos a dedicar al estudio de la filosofía oriental la llamamos pensamiento oriental, como si la estuviéramos devaluando o poniéndola por debajo en la jerarquía. Entonces, la pregunta que yo te hago, Albert, ¿tú piensas que eso es así? Que tradicionalmente Europa vivió de espalda al pensamiento oriental, a la filosofía oriental. Y si eso es así, ¿tú crees que habría la posibilidad de tender hacia una filosofía intercultural? Lo digo porque los conceptos incluso son diferentes. Por ejemplo, el concepto de sujeto significa una cosa en Europa y me da a mí la impresión que es otra cosa muy diferente en la filosofía oriental, por no hablar de los pensamientos que ignoro, que serían África y América, porque, bueno, me refiero a América antes del descubrimiento de América, o como queráis que lo llamemos. Cultura, la mayoría de ellas ágrafas, no sé, y de África pues no tengo nada que decir. Pero bueno, por ahí van los tiros de lo que yo quería plantear. A ver qué os parece. Sí, la pregunta es muy pertinente y muy interesante y espero no alargarme demasiado, aunque es tentador, ¿no? La filosofía occidental o la historia de la filosofía occidental no ha estado siempre de espaldas a esas tradiciones no occidentales, ¿no? De hecho, es un ejercicio más o menos reciente. Si uno
por ejemplo, se entretiene en leer los textos, los manuales de filosofía, de historia de la filosofía, que leían individuos como el antes mencionado Kant, se dará cuenta de que en esas historias de la filosofía se comprenden apartados y se integran apartados de lo que nosotros llamaríamos hoy en día filosofías no occidentales, ¿no? Están incluidos los hebreos, los cadmeos, los hindús, ¿no? Y otros pueblos, ¿no? Y están integrados de forma natural en esas historias de la filosofía, ¿no? Es sobre todo a partir del siglo XVII, con algunos discípulos, curiosamente, de Kant, y sobre todo a partir de Hegel y sus lecciones de la filosofía de la historia, cuando, digamos, la historia de la filosofía primero se impone como casi como asignatura en los planes de filosofía. Esto también es una novedad. Hasta entonces la historia de la filosofía desempeñaba un papel mucho menor. Es a partir del siglo XVIII, incluso finales del siglo XVIII, cuando la historia de la filosofía empieza a adquirir en los currícula de las facultades de filosofía un peso extraordinario y se multiplican las cátedras. Basta pensar que, por ejemplo, para Descartes, la atención al pasado no es demasiado relevante. Se estaba haciendo una filosofía nueva, ¿no? Es una ciencia nueva y, por tanto, el peso de la historia era mucho menor, ¿no? Entonces, esa idea de la historia de la filosofía y de una historia de la filosofía exclusivamente occidental se impone relativamente tarde y con unos avatares y unas circunstancias y coyunturas políticas y filosóficas que no son casuales, ¿no? Al mismo tiempo que se da una exaltación, incluso con connotaciones casi racistas, de lo griego. Nuestro vínculo también, por otro lado, casi fetiche con el mundo griego, tiene unas fechas muy recientes. Y hay muchos trabajos que se han publicado en los últimos años a propósito de esta cuestión, ¿no? Pero por ir un poco a la pregunta, ¿no? Pensamiento o filosofía, para empezar, ¿no? A mí me recuerda un poco a esos debates que hubo en los años 60 y 70 en el seno del marxismo a propósito de si el marxismo era una ciencia o no. Entonces, a mí siempre me pareció que lo bonito del debate no era la respuesta, sino la pregunta. O sea, ¿qué había de interesante en la ciencia para que se pegaran un poco para saber si era o no una ciencia el marxismo, ¿no? Y algo de eso pasa también con esa dicotomía filosofía-pensamiento. A mí no me parece tan relevante. El problema es que si se concede o abandonamos, quienes nos ocupamos de esas tradiciones, la etiqueta de filosofía, corremos el riesgo de que nunca vaya a haber jamás en ninguna facultad de filosofía ningún profesor que enseñe una sola línea de un pensamiento que no sea occidental. Y esa sería la única razón, vamos a decir, digamos, material, si se quiere, egoísta, por la cual yo aceptaría o yo apostaría por preservar la idea de filosofía china o filosofía de la India. Eso un poco en cuanto a esa dicotomía, ¿no? Pensamiento-filosofía. A mí me parece que no es demasiado relevante, pero salvo que puede ser relevante para apostar por generar plazas que se ocupen de estas tradiciones, ¿no? Es un poco escandaloso, y no lo digo solamente por defender un poco mi negociado, es un poco escandaloso y llamativo lo que sucede con la filosofía, el pensamiento de la India o de China, puesto que vivimos en una época que se dice global. Y sin embargo, tenemos una concepción de la filosofía completamente parroquiana y local, ¿no? Y yo creo que eso juega en nuestra contra. En las facultades donde se imparte filosofía en China o en la India se enseñan autores como Kant, como Hegel, como Descartes, como Platón, como Aristóteles, pero conviven con otros autores que son pueden ser potencialmente muy fructíferos para nosotros y que sin embargo nosotros ignoramos. Y yo creo que eso nos pone en una situación de desventaja, aunque solo sea estratégica, ¿no? Frente a esas tradiciones, ¿no? O sea, que ellos conocen nuestra tradición
y nosotros ignoramos esas otras tradiciones, ¿no? En el caso de China uno podría decir, bueno, pero es una lengua muy distinta, nada tiene que ver, ¿no? Pero es todavía más sorprendente y más llamativo y más, si se quiere, escandaloso el caso de la India. El sánscrito es una lengua indoeuropea. Los pensadores de la India antigua desarrollan formulaciones lógicas, formales, hacen gramáticas del lenguaje de una exquisitez, de una complejidad, de una sofisticación formal alucinantes, ¿no? Que son muy próximas a nuestra forma de concebir el pensamiento o la filosofía, y sin embargo siguen siendo perfectamente ignorados, ¿no? Y yo creo que eso juega en nuestra contra y que sería bueno, no por curiosidad o por casi una especie de beneficencia, ¿no? A ver qué hacen estos pobres, ¿no? En otros lugares, sino para enriquecer nuestros debates y nuestras concepciones y poner en cuestión la forma en que se ha construido y se ha desarrollado la historia de la filosofía occidental, confrontarla con otras tradiciones. Pero el caso es que es perfectamente posible todavía en este país ser bachiller, licenciado en filosofía, doctor en filosofía, sin haberse enfrentado jamás a una sola línea que no sea o que no forme parte estrictamente del canon occidental. Lo que antes era perfectamente normal, natural y aceptable, yo creo que hoy en día empieza a no serlo tanto o empieza a ser más difícil justificarlo. Hasta ahí Bueno, mi pues encendido. muchas gracias, Albert. Rafael tiene la palabra. Para finalizar, una pregunta muy fácil, ¿no? ¿Cómo te gustaría ser recordado? O más bien olvidado. Lo ideal, lo ideal, no sé si es lo ideal, pero lo que va a suceder es que se olvidará. Se me olvidará por fortuna y para mi descanso, ¿no? ¿Cómo me gustaría ser recordado? Pues supongo que como todos nosotros, ¿no? Como un profesor de filosofía. Esto es lo único que da sentido a nuestras vidas, ¿no? Y a nuestra actividad. Un poco nuestra relación con los estudiantes. Ese al menos es mi caso. Y de lo único, casi de lo poco de lo que me siento orgulloso y lo que podría salvar de lo que hago, y a lo mejor algún día también comparecen mis estudiantes para desmentirme, es esa actividad pedagógica y de relación con los estudiantes. Todo lo demás, el resto, olvido. El resto es silencio, Eso es. parafraseando a Hamlet. Bueno, pues Estaría todo, ya vamos a enhorabuena, terminar. Albert. Ascen, sí, ¿querías comentar algo? Sí, bueno, en primer lugar que me ha encantado tu conferencia o como lo quieras llamar. Me ha parecido muy interesante cuando has puesto los ejemplos de mientras estás nadando no puedes estar pensando que estás nadando, y el comentario que te ha hecho Frank, yo lo que se me venía a la cabeza es cuando conduces no puedes estar pensando en el cambio de marcha, porque si piensas en el cambio de marcha ya se te olvida cómo era el movimiento. Me ha pasado conduciendo. Lo que dices al final, bueno, se me han ocurrido muchas cosas, pero se me han ido olvidando por el camino. El pensamiento, el Tao, lo leo, me encanta. Y en relación también al insomnio, que yo soy insomne, y cuanto más hago por quedarme dormida, más conciencia tengo de que no puedo dormir, pues para eso recurro, por ejemplo, a Krishnamurti. Yo creo que la filosofía oriental es complementaria a la filosofía occidental. Esa ruptura entre el sujeto y el objeto, porque no hay sujeto y objeto, no hay dualismo, yo creo que es el camino para, por ejemplo, quedarte dormido, ¿no? ¿Por qué, Albert, cuando hablas de se me han ido las ideas, se me están olvidando? Es que este medio a mí me pone nerviosa porque no puedo además mostrarme, porque toda la familia estamos aquí, como os dije antes, de vacaciones y tal. Pero la memoria y el olvido, la necesidad imperiosa para poder seguir viviendo de olvidar
y cuando menos te lo esperas, por cualquier detalle, los recuerdos más antiguos que te vienen a la cabeza, y que estabais hablando antes de Freud y de la represión, eso a través de la filosofía china, que me encantaría empezar a leer algo sobre ella, parte del Tao. ¿Cómo, no sé si me estoy haciendo entender, Albert, cómo podemos desde la filosofía china solucionar eso? Es decir, a veces quiero recordar y me voy a los recuerdos primigenios, que son recuerdos que tengo a través de la fotografía, que creo que lo he vivido, que también desde la psicología parece que son recuerdos inducidos por la misma fotografía, pero desde la filosofía china, ¿se puede abordar de una manera distinta? Sí, a ver, bueno, en primer lugar, gracias. Me ha gustado mucho que señales el ejemplo de la conducción en primer lugar, porque yo soy uno de esos escasos, uno de esos tarados que no tiene ni siquiera permiso de conducir y siempre no tengo permiso de conducir porque siempre me ha resultado aterradora esa experiencia, ¿no? Y entonces, mientras que nado relativamente bien, el tráfico y el coche me resultan eso, pues casi de pesadilla. Y siempre me ha resultado admirable la gente que es capaz no solamente de conducir bien, sino que mientras conducen bien son capaces de escuchar y de cantar una canción que suena en la radio o de mantener una conversación conmigo, ¿no? Y es un buen ejemplo de esos recursos de la memoria que hemos señalado antes, ¿no? En cuanto a la pregunta, sí, en primer lugar, es verdad que la memoria también tiene ese lado a veces intempestivo, involuntario, donde afloran recuerdos de forma casi espontánea y no calculada. Se ocupa más la tradición china o el Chuang en particular del carácter o de la naturaleza no volitiva, no intencional del olvido, pero también hay pasajes que abundan un poco o que ahondan en esa cuestión, ¿no? Hay un pasaje que está muy bien y que te recomiendo, que está integrado en un texto que se llama Liezi, el maestro Lie, que está traducido al castellano en la editorial Kairos por Iñaki Preciado, y en uno de los capítulos hay una historia fascinante que yo espero, bueno, integrar en ese capítulo que algún día escribiré sobre el olvido, protagonizado por un individuo que de pronto pierde la capacidad de recordar y que es víctima de una crisis de amnesia total. Además dice, al principio de ese relato, dice, en mitad de su existencia, ¿no? Un poco casi como Dante, ¿no? En mezzo de la mia vita, ¿no? En mitad de la existencia, de pronto tiene una crisis de amnesia total. Y entonces los hijos están muy preocupados porque el hombre pues, no sabe ni a dónde va, se levanta sin rumbo, desatiende a todas sus obligaciones, es un desastre para la familia desde el punto de vista social, político, económico. Y entonces tratan de buscar un remedio para esa enfermedad, para esa patología del recuerdo. Y al final dan con un confuciano, por una serie de procedimientos, que ahora no voy a describir, pues, consigue restaurarle la memoria a ese individuo, ¿no? Y esa era un poco la conferencia inicial que tenía prevista, ¿no? Y de ahí el título de la conferencia original, ¿no? Entonces, cuando recupera la memoria, ese individuo, en lugar de mostrarse agradecido con su médico sanador, la emprende a palos, un poco como la pieza de teatro, ¿no? El médico a palos, ¿no? La emprende a palos con su médico, con su sanador. Entonces lo detienen y entonces lo interrogan, pero hombre, y le preguntan qué hace, ¿no? Y entonces hay unas reflexiones muy interesantes a propósito de las virtudes del olvido y el carácter nefasto de la memoria. Y uno si analiza con cierto detenimiento ese pasaje, toma conciencia de lo que propone en ese caso de patología extrema de la memoria, es una especie de regreso a la infancia más temprana. Es una especie de regresión,
por retomar aquí al amigo Freud también, pero una regresión, digamos, vivida de verdad, ¿no? Y no deja de ser curioso, y es algo que también se explota en el Schwanke, de que la infancia sea justamente la infancia primera, los primeros 2 años de vida, estén profundamente marcados por el olvido. Hasta el punto de que los médicos hablan de amnesia infantil. Entonces, la infancia que aparece rescatada como virtud también en los textos de la tradición taoísta es el periodo de nuestras vidas en donde de forma más explícita está presente y activada la desmemoria. Entonces, en ese pasaje hay unas reflexiones muy interesantes a propósito de estas cuestiones y, por tanto, aquí me voy a limitar a invitarte a que leas ese pasaje en la esperanza de que encuentres algunas pistas para seguir reflexionando sobre estas cuestiones que me planteabas. No sé si se va a hacer muy largo, pero es que Peter Pan era el niño, lo olvidaba todo al día siguiente. En la novela de Barry se ve claramente, hay un momento en el cual está luchando con el Capitán Garfio y entonces Garfio aprovecha, no, Garfio se cae, Peter Pan, que es un caballero, deja que se levante, o le da la mano para que se levante y puedan seguir luchando, y en ese momento Garfio aprovecha para darle una puñalada con el garfio, lo que sea. Y entonces el narrador dice, como a Peter Pan se le olvidaban todas las cosas de un día para otro, cada injusticia le dolía como la primera. Así que otras de las virtudes del olvido. Si te parece, Rafael, vamos finiquitando esto. Muy bien. Lo que no quiero que se olviden es de que el viernes 27 de septiembre, tras el 14 Congreso de la Asociación Andaluza de Filosofía, que se celebrará en la Universidad de Huelva del 6 al 8 de septiembre, tendrá lugar un nuevo encuentro. Nuestro invitado será el profesor de Filosofía Moral de la Universidad de Granada, José Luis Moreno Pestaña. Su propuesta lleva por título Cuerpo y Explotación. Muchas gracias a todos, muchas gracias a todas por asistir a este acto. Salud, alegría y un poco de picardía. Muchas gracias.